¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Hagan Algo en una semana, la verdad, impresionante para la República Argentina luego de el ataque a Cristina Fernández de Kirchner. Claro, a nosotros nos queda muy lejos la última emisión de Hagan Algo porque fue naturalmente el miércoles pasado. 24 horas después, poco menos de 24 horas después, Fernando Sabac Montiel intentó asesinar a la vicepresidenta de la Nación. Esto es historia pasada, es decir, es un hecho que ya sucedió. Le vamos a hablar de las últimas horas y fundamentalmente de lo que está por venir en la República Argentina, en algo que se esperaba que fuera un punto de inflexión en la convivencia entre el sistema político y aparentemente hasta por lo menos la convocatoria que hizo a primera hora, a última hora de la tarde, el ministro del Interior, Guado de Pedro, la verdad es que todo parece más o menos en la misma sintonía que se venía llevando la discusión pública en Argentina antes de que Fernando Sabac Montiel, aparentemente a esta altura, ya lejos la hipótesis de un lobo solitario, alguien con soporte, alguien con trama, alguien con estructura, que es lo que está investigando la justicia, intentará asesinar a Cristina. Gerardo Morales, el presidente de la Unión Cívica Radical, la llamó en nombre del radicalismo a la vicepresidenta, y Martín Lustó y Emiliano Jacobiti le escribieron a Máximo Kirchner. No es casual que las primeras reacciones a la familia Kirchner hayan venido de un partido histórico, un partido que tiene historia en la Argentina como es la Unión Cívica Radical. Del esquema de Gerardo Morales, y uno podría pensar, sin temor a equivocarse, en el caso de Lustó y de Jacobiti, de la órbita de Enrique el Cotino Siglia. ¿Por qué es interesante esto? Bueno, porque hay ya una primera diferencia, que es los partidos políticos con historia, con tradición, versus, bueno, nuevas expresiones que para 200 años de historia argentina, la verdad es que es poco tiempo del 2003 para acá, como por ejemplo el PRO o espacios como el de Javier Milei, que es La Libertad Avanza. También hubo un comunicado, una sola persona de PRO, hasta donde yo sé, que se comunicó con alguien, ya no del primer anillo, pero el segundo anillo de la vicepresidenta. No nos podemos ir mucho más porque alguien me dirá, bueno, un legislador de La Pampa le escribió a Luchi Alonso. Bueno, estamos hablando de gente con más o menos centralidad de la oposición que se comunicaron para manifestar su solidaridad o su presencia ante el ataque sufrido por Cristina. María Migliore, la ministra de Desarrollo de la Comunidad, Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires, lo llamó a su par de la provincia, Andrés Larroque, además secretario general de la Cámpora. ¿Por qué es importante esto? Porque esto colisiona con una actitud que tuvo, ni siquiera en una situación de ataque, es decir, un ataque sí obviamente, pero de una enfermedad, que tuvo Cristina Kirchner cuando se conoció y empezó a demostrarse el avance de la enfermedad de Esteban Bullrich. ¿Qué hizo en ese entonces la vicepresidenta? Lo llamó a Esteban Bullrich, conectaron desde el punto de vista de las creencias religiosas, ambos son muy creyentes, de repente Bullrich y su familia son más practicantes, tienen más frecuencia, pero ambos son muy creyentes y Cristina le dijo rezo por vos. Eso fue lo que hizo Cristina Kirchner ante una situación que en este caso ni siquiera había sido obviamente un acto de violencia institucional, de violencia política, sino una desgracia como fue la que sufrió y la que está sufriendo infelizmente Esteban Bullrich. Esa fue la reacción de la vicepresidenta. Llamarlo a Esteban Bullrich. Una primera reacción. Parece que es sintomática. ¿Por qué? Porque la segunda reacción es interesante, porque ¿qué se narra siempre del kirchnerismo? Que es un espacio violento, radicalizado, desde los factores, ¿no?, del establishment, de los sistemas de poder, que es radicalizado, que es violento, que tiene medidas de acción directa que no se condicen con la democracia. Es interesante porque la primera reacción de alguien, en este caso de la Cámpora, que fue Andrés Larroque, fue decir, tenemos que generar canales de entendimiento con la oposición.
acá había una situación a averiguar, porque Máximo Kirchner no cree que sea ese el camino. Pero cuando Guado de Pedro convoca hoy a la oposición, a sectores empresariales, religiosos, a encontrar los mecanismos para setear por lo menos estándares de convivencia política, uno dice, bueno, esto entonces es línea de Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, la víctima de la situación es la que, por lo menos en el primer tiempo, se pone por encima de su condición de víctima y dice, aprovechemos esto para convocar y pacificar a la política y a la opinión pública en Argentina. ¿Cuál es la respuesta hoy de Patricia Bullrich respecto a esto? El gobierno nos tiene que pedir disculpas. Esto fue lo que dijo hoy la presidenta del PRO. Y esto también es interesante, porque está siempre justificado cuando figuras como Fernando Iglesias, que tienen roles, esto no son características personales sino políticas, o Rodolfo Tailade en el kirchnerismo, o algún otro en espacios con menos representación, toman posturas más extremas y que dicen, bueno, es tal como una suerte de tomarlo de que, mire, nadie se horroriza cuando Fernando Iglesias, por ejemplo, tiene una manifestación, o ya nadie se horroriza, tiene una manifestación que vulnera la convivencia democrática. Ahora, Bullrich no puede ampararse en soy un loquito o una loquita en este caso. ¿Por qué? Porque es la presidenta del PRO. Pero lo más interesante de esto es que parece ya no tener condena o no tener costo este tipo de actitudes. Y acá ya hay una preocupación que no derrama solamente sobre el kirchnerismo, sobre el peronismo, sino que, por ejemplo, tiene que empezar a derramar también sobre otros sectores que tienen algo que perder en la Argentina. Porque hasta ahora venimos viendo que la receptora o los receptores de estas medidas de acción directa son Cristina y la Cámpora. El ataque a la residencia en Santa Cruz, la explosión del local de la Cámpora, el ataque, ¿no?, en Bahía Blanca, los piedrazos al despacho de la vicepresidenta, las convocatorias permanentes a insultarla en su casa y, como epílogo de esto, como conclusión, alguien que le gatilla. Acá hay una dinámica que se escinde los sectores más inorgánicos o militancias más inorgánicas de la conducción política, que pueden empezar a ver, ojalá no ocurra, y a preguntarse por qué tenemos que ser siempre los receptores de estas medidas de acción directa. Y es un llamado de atención para todo el sistema. Porque una situación donde los ejercicios de violencia escalan y son bilaterales y no son solo unilaterales, es invivible, incluso para alguien que tiene compañías, empresas, inversiones, firmas que cotizan en bolsa. Y acá había una oportunidad, o uno quería pensar que había una oportunidad. Por ejemplo, para Horacio Rodríguez Larreta, decir, esto es un límite. Acá es donde demuestra que mi prédica antigrieta, entre muchas comillas, tiene sentido. No, nada de esto ocurrió. No solamente eso, sino que hoy Horacio Rodríguez Larreta dijo que había que construir una gran coalición que excluyera al kirchnerismo. 96 horas después de que le gatillaran con un arma de fuego cargada a Cristina Kirchner en la puerta de su casa. Lo que ya no se entiende en el caso de Larreta, en este caso en particular, es incluso que seguramente sea una estrategia política, porque hubo una evaluación en el equipo de Larreta de comunicarse con la vicepresidenta y terminaron descartando la opción, es ¿cuál es la estrategia de Larreta? Porque la verdad que ya no tiene tiempo el jefe de gobierno y además ya está seteada la interna en la oposición de esta manera como para ser más duro que Bullrich o más duro que Macri. Entre el original y la copia, si este sigue siendo el arco narrativo del jefe de gobierno, es probable que elijan al original. Si compite con el original, si hay paso y si se presentan alguna de estas dos figuras. Pero vamos a compartir algo que presentamos el martes en esta pantalla,
que es un proyecto de ley del 18 de agosto ciertamente inquietante, firmado por un Gerardo Milman que hoy lo desconoce el proyecto o no lo recuerda bien. Se los voy a leer, si me lo permiten, en el que pide más seguridad para fiscales, jueces, testigos, periodistas y hasta la vicepresidente de la Nación. No vaya a ser, dice Gerardo Milman, que algún vanguardista iluminado pretenda favorecer el clima de violencia que se está armando, con un falso ataque a la figura de Cristina para victimizarla, sacarla de entre las cuerdas judiciales en las que se halla y no puede salir, y recrear un nuevo 17 de octubre que la reivindique ante sus seguidores. Esto el 18 de agosto, 15 días antes. Me pregunto si esa violencia se concretaría como la respuesta, de las falanges kirchneristas ante la posible sentencia adversa de su líder enjuiciada. El 17 de octubre del 45 es historia y no tiene paralelismos con la actualidad, salvo por el peronismo. Sin Cristina hay peronismo, decía Milman, sin peronismo sigue habiendo Argentina. Esto es interesante no solamente porque tiene cierto ejercicio premonitorio de algo que no se estaba conversando, que era la seguridad de la vicepresidenta, sino también porque uno de los cofirmantes es Francisco Sánchez, el famoso diputado de Neuquén, tristemente célebre por reclamar la pena de muerte para la vicepresidenta. ¿Y por qué es interesante esto? No porque estén vinculados desde el punto de vista político, pero sí conceptual. Porque Sabac Montiel y su novia aparentemente tienen vinculaciones con el espacio Revolución Federal, que está vinculado con Francisco Sánchez, diputado nacional de Juntos por el Cambio, que pidió la pena de muerte para la vicepresidenta. Vamos a ver ahora otra secuencia para que vean cómo acá, hoy no me voy a meter yo en ese tema porque está Gabriel Morini, que tiene detalles de la investigación, información anticipatoria respecto al expediente y también una lectura muy fina sobre si hay o no hay un entramado de inteligencia, que a esta altura uno tiende a pensar que es indiscutible, por secuencias como estas que le voy a mostrar. Vamos a poner la foto de este joven miren esto es bien interesante, porque dice el joven que ustedes ven en pantalla, y si no la llevan presa, ¿qué quilombo se va a armar? Ah, no, así no era, no importa los errores de redacción. Pensar que debajo de mis pies está la mafiosa más grande de la nación argentina. Hashtag van a correr, Argentina sin Cristina, Antica, basta de corruptos, CF cachorra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde está este joven? Aparentemente está en el departamento de la vecina de Cristina. De la famosa vecina de la vicepresidenta. Por la ubicación, porque obviamente gente que, como nos podría pasar tal vez también a nosotros, no vive ahí, tiene otro entramado social. Aparentemente en el departamento de la vecina de Cristina. Y vean la otra foto, porque es alguien que estuvo también en otra situación. Acá está. Esto fue en el ataque a el esquema de Sergio Massa cuando asumía como ministro de Economía de la Nación. Es decir, la misma persona que se apersonó a la Casa Rosada para la asunción de Massa, estaba también en esta secuencia. Es decir, ¿son elementos casuales o hay una cuestión organizada detrás de este tipo de figuras? Miren, en 1948 en Colombia asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán. Alguien que aparentemente era un desequilibrado, no como el caso de Sabac Montiel, según dice la justicia. Esto dio, por el enfrentamiento que había entre los dos principales partidos, el conservador y el liberal en Colombia, lugar a una revuelta popular que llamó el Bogotazo, que dio lugar a una guerra civil que duró 10 años, hasta 1958.
¿Dónde derivó esto? En la fundación de la FARC. La FARC es la guerrilla más longeva del continente. Algo que venimos diciendo, el fuego cuando te acercás mucho quema. Y esto es lo que está pasando hoy en la República Argentina. Miren, ya nos vamos con los detalles de la investigación con Gabriel Morini, pero otra cosa que me llamó mucho la atención y que es para prestarle especial énfasis, tiene que ver con que hay cierta toma de temperatura, le tomaron el tiempo aparentemente a algún sector del gobierno que le gatillan en la cara a la vicepresidenta de la Nación y el kirchnerismo y ninguno de sus espacios, por suerte, y ojalá siga así, prendió fuego ni siquiera un tacho de basura. No hubo un reclamo airado, ni siquiera al perpetrador del hecho, a quien lo agarraron como si fueran fuerzas de paz de la Organización de las Naciones Unidas y lo entregaron a la policía. Así, con esas respuestas, que son las que continuó teniendo el kirchnerismo con la Roca y los canales de entendimiento y con la convocatoria de Guado de Pedro, se llegó a la situación en la que le gatillaron en la cara a la vicepresidenta. Habría que pensar si haciendo las mismas cosas se van a obtener los mismos resultados. Empezamos, hagan algo.